Bueno, acá habíamos quedado entonces hablando de cómo es la escobilla. La escobilla es una pieza hecha, le decimos eh, en la práctica, en la jerga, los carbones, las escobillas son digamos, porque tienen formado por un material que tiene mucho carbón, con una serie de insertos metálicos para mejorar su rendimiento a la fricción y la calidad de conductor. Es decir, son importantes el funcionamiento de esto y lo tenemos en cuenta cuando la máquina está funcionando. Bueno, le decía que tiene generalmente un resorte para producir la suficiente presión para que haga buen contacto y que no sea tan grande la presión para que no produzca un desgaste excesivo del material de la escobilla y también que provoque un rozamiento excesivo sobre el colector. Evidentemente el colector es un material mucho más duro que el de la escobilla. El gráfico a la derecha es cómo sería el porta escobilla, que es donde se conecta. Y acá vemos, en este caso, un porta escobilla que tiene 4 pernos, se llama perno de conexión, el perno del porta escobilla. Esta es una pieza que está fija, pero permite algún grado de desplazamiento. Ya lo vamos a explicar por qué. Tiene un cono de ajuste. Eh, a ver si acá tenemos. Perdón. Tiene un cono de ajuste para poderlo, que se puede desplazar. Si ustedes se fijan, acá tiene un tornillo, tiene un cono de ajuste y un tornillo de registro. Acá hay un corte de cómo sería el porta escobilla. Si ustedes se fijan, acá está el perno, donde se insertan este conjunto de escobillas que van sobre aquí está el corte del colector con la delta. ¿Dónde van a apoyar este conjunto de escobillas? Bueno, los conductores que están adentro de ese rotor, que lo vamos a llamar inducido, ese inducido es un cuerpo cilíndrico que tiene una serie de ranuras, tal cual se conforma y se arma para que tenga estas ranuras. Nosotros cuando veíamos los primeros gráficos que cortaban línea de fuerza, cada conductor veíamos que tenía una determinada longitud cortando línea de fuerza. Bueno, esa, esa longitud donde están este es el rotor, que está incorporado en el rotor, en inducido, con ranura, en la longitud del conductor que está dentro de la ranura son las que realmente cortan líneas de fuerza. Como el conductor tiene que ser cerrado, tiene que tener tiene un principio para ingresar a la ranura, al ingresar al inducido. Esta parte, la número 3, sería el lado activo, que es lo que realmente corta la línea de fuerza. El 4 sería lo que es la cabeza o la parte de conexión de la cabeza, se llama cabeza de bobina, en la parte anterior y la parte posterior, y aquí estaría el otro lado activo. Es decir, como el conductor está cerrado sobre el inducido, está cerrado adentro de la ranura en el inducido, tiene dos lados que están cortando línea de fuerza. En el primer
esquema que vimos que era un conductor que cortaba línea de fuerza. En este caso son dos lados. Al lado hay otro conductor, al lado hay otro, y otro, y otro. Es decir, cuando nosotros hablamos de conductor, podemos hablar de más de un conductor. Porque esto, que vamos a llamar de aquí más bobina o elemento de bobina, puede tener uno o n conductores. Puede tener un conductor o n conductores. A eso lo vamos a llamar elemento de bobina o bobina. Elemento de bobina o bobina. Entonces tiene un lado activo, dos lados activos, uno superior, uno inferior, ya van a ver por qué. La cabeza de bobina anterior y la cabeza de bobina posterior, que es por donde se cierra. Bueno, acá la sacamos a la bobina dentro de la ranura y fíjense, acá está lo que yo les explicaba. En este caso, este elemento de bobina tiene 1, 2, 3, 4 conductores. Tiene 4 conductores. Tiene un principio de bobina. Ese conductor da 4 vueltas, tiene 4 conductores y tiene un final. La parte 1 serían los lados activos, la parte 2 serían las cabezas de bobina. Tiene un principio y un final. Ese principio y ese final, que sería, nosotros lo tomamos a este elemento de bobina, sería donde se conectan en el rotor a las delgas. Esto sería ese principio, las delgas son los terminales de cada uno de estos principios y final de bobina. Aquí tenemos bobinas de un devanado fabricada, en este caso, con una pletina de cobre, con una serie de espiras, y es decir, tiene, no alcanzo a ver, pero 2 espiras, tiene un principio, da una vuelta, da otra vuelta y tiene un final. Y esas después se agrupan, se encierran, se aislan entre sí y se agrupan formando el elemento de bobina. En el gráfico B tiene 4. Acá tiene una pletina y acá tiene 4 conductores. En el caso de 2 espiras y en el caso de 4 secciones en una misma espira. Es decir, tiene 4 conductores. Son las distintas variantes que nos vamos a encontrar cuando la máquina esté funcionando. ¿Cómo se colocan esos elementos de bobina y cómo son las conexiones que se van a hacer? Que es la parte de estudio en esta primera etapa, cuando nosotros vemos cómo se van a conectar. Lo que está dentro de la ranura, se llama lado activo. Ese es un valor que lo vamos a denominar L. El ancho de bobina, que va desde un lado hasta el otro, que sería en esta figura, acá está un conductor y acá está el otro lado. Por acá está entrando el conductor, la cruz indica que está entrando, y el punto que está entrando a la pantalla. ¿Sí? Ese ancho, esa distancia que hay medida sobre el eje, sobre el diámetro, sobre la periferia del inducido, se llama paso de bobina, ancho de bobina o paso de bobina. Se denomina con la letra Y, la Y, I1 se llama primer paso parcial o ancho de bobina. Y sub 1, primer paso parcial o ancho de bobina. ¿Por qué hablamos de primer paso parcial? Porque después acá al lado va a haber otra bobina del mismo tipo, acá va a haber otra bobina del mismo tipo, bobina o elemento de bobina, ¿sí? Entonces la vamos a conectar entre sí a esas bobinas. ¿Cómo se disponen? Fíjense, dentro de la ranura, en la ranura 1 se pone un lado de bobina
se conecta a la delga, esa punta de bobina que veíamos en la filmina anterior, se conecta a una delga, a través de eso se coloca en la ranura, en la parte superior, por eso si usted me permite, me voy para atrás. Fíjense que acá están colocadas las bobinas y estas todavía no están entradas. No es que esté hecho de esta manera, sino que se está armando el inducido, porque en la ranura van conductores arriba y abajo de la ranura. Si ustedes se fijan acá, están conectadas unas puntas de bobina, ya están conectadas al colector, ya están conectadas a las delgas del colector. Estas puntas todavía no. Me vuelvo a la filmina que estábamos viendo. Se conecta esta sería un lado de bobina, se va por dentro de la ranura, por dentro de esta ranura, hasta acá, se cierra por el otro lado, y de allá viene y se coloca en la parte de abajo. En el esquema que estaba viendo antes, están colocando esta bobina, todavía no está puesto la de la ranura 1. ¿Sí? Y esta se conecta, la otra punta, es decir, que ese conductor, esa bobina, tenga una vuelta o n vueltas, el principio está conectado a la delga 1 y el final está conectado en este caso a la delga 2. ¿Preguntas al respecto? ¿Se entiende cómo es la cosa? Sí, sí. Bueno, ese ancho de bobina, ese ancho de bobina puede coincidir o no con otro parámetro que ya lo vamos a ver, que se llama paso polar. T sub P se denomina paso polar. Y ya vamos a ver cuál es uno, cómo se interpreta o cómo se mide el paso polar, o entre qué valores está el paso polar y en qué valor está el ancho de bobina. Bueno, fíjense, vamos a ver cómo se conectan esas bobinas. Nosotros decíamos que yo entro por la delga 1, conecto una punta en la bobina 1, lo coloco en la ranura 1, la bobina por detrás aparece en la ranura 5. Es decir, que tengo la ranura 2, la ranura 3, la ranura 4 y la ranura 5. ¿Sí? La ranura 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Está bien? Fíjense, en este esquema, donde vamos a ver la forma de conexión, nosotros decíamos que el conductor está conectado en la punta de ese elemento de bobina, o bobina está conectado a la delga 1. Acá está en el colector, a la delga, la que está remarcada, la que está más marcada, resaltada en negro, va al lado A, llega hasta el vértice A. Está el conductor por dentro de la ranura al punto B, la bobina se cierra por detrás en el punto C y vuelve por dentro del colector, por dentro de la ranura del inducido, vuelve C, D y vuelve a E. ¿Está bien? La segunda bobina, la bobina que está al lado, se va a conectar, la 2, va a hacer el mismo recorrido, pero en las ranuras contiguas. Y así, de esta manera, si nosotros a este inducido lo desarrollamos y lo abrimos, vamos a ver. Fíjense, vamos acá a la figura de la derecha. Sale de esta delga, ¿sí? Que sería la 1, va al lado A, va al lado B, llega por dentro de la ranura, llega al otro lado del inducido, se cierra y cae a otra delga, a otra ranura por dentro de C, sería lo que es esta parte, la cabeza de bobina,
CD está dentro de la ranura, sería la parte activa, y se conecta con la delga del lado. En esa misma delga se conecta la bobina contigua, sería la E, F, G, H, la H vendría otro. Lo que están marcado, resaltado en oscuro, en esos cuadraditos oscuros, significarían o están representando en ese lugar lo que estaría por encima de esto, que serían las piezas polares. Estos serían los polos, las piezas polares. Me vuelvo esto, serían lo que es las piezas polares. Lo que estamos viendo es cómo se están desarrollando los conductores acá. ¿Está bien? Este tipo de bobina que se conectan de esta manera, esta bobina empieza, se conecta con el lado, sigue, se conecta con el lado, empieza a hacer todo un desarrollo y esa forma de conexión se llama devanado imbricado o paralelo. Imbricado o paralelo. Aquí, volviendo hacia la primera figura, ese ancho de bobina o primer paso parcial se denomina I1. El segundo paso parcial o paso de conexión se denomina I2, que es el ancho de bobina iría de la 1 a la 5. En este caso, gráfico abajo a la izquierda, sería de la 1 a la 5. Primer paso parcial desde aquí hasta aquí y 1. Entre la que está en la ranura 5, si ustedes se fijan, vuelve a la ranura 2. De entre la 1 y la 5 hay 4 ranuras. Ese sería el primer paso parcial y sub 1. Entre la ranura 5 y el paso donde se va a conectar la del lado, que va a estar al lado, sería I sub 2, se llama paso de conexión, que es lo que está medido acá. El paso, la diferencia entre I1 e I2 se llama paso resultante, igual a I. I paso resultante. En el rodamiento imbricado, ese paso resultante, cuando el rodamiento es simple, es un imbricado simple, siempre vale 1. Y vale 1. ¿Está bien? Ya vamos a ver otras alternativas. Otra forma de conectar, y esto es la primera parte de todo el trabajo que vamos a hacer nosotros, otra forma de conectar sería de la misma manera. Es muy importante, vuelvo a esto, ¿no? Es decir, hay un conductor que está debajo de un polo y el otro lado está debajo del otro polo. ¿Sí? Esto es muy importante. Es decir, este conductor estaría debajo de un polo y este conductor que está en el otro estaría debajo del otro polo. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque yo en esta bobina está generando debajo de un polo en un sentido. Al conectarme con un conductor que está debajo del otro polo, lo puedo sumar, puedo sumar esas dos fuerzas electromotrices que se generan en cada lado y las puedo, en realidad, al estar conectadas las bobinas, las puedo sumar. ¿Sí? Sumo las fuerzas electromotrices que se están generando. Otra forma de conectar la bobina, es decir, siempre con el mismo criterio de que un lado va debajo de un polo y el otro va debajo del otro polo, es hacerlo de esta manera. Fíjense, este conductor que está marcado con la letra A está conectado a una delga, pasa por debajo de un polo, por dentro del inducido, B, C, vuelve por debajo del otro polo, pero en vez de irme al primer polo, como en este caso, me voy al polo siguiente. En este caso, una máquina de 4 polos, el A pasa por debajo de un polo, B,
la bobina es la misma, es decir, acá puedo tener un montón de espiras, un montón de vueltas de conductor, el principio va en A, el final se conecta, en vez de la delga del lado, como en este caso, en otra delga que sale, que ha pasado, en vez de, en este punto, en vez de ir al lado, voy a otra delga intermedia que me va a servir para conectarme con otro conductor, o otro lado, otro principio de bobina que va a ir debajo del otro polo. Perdón. En este caso, este otro tipo de conexión se llama, si ustedes se fijan que esto va haciendo ondas, ¿sí? Se llama arrollamiento ondulado, o serie. El otro era devanado imbricado o paralelo, en este caso es devanado, ondulado o serie. Ya van a ver por qué. Esto es motivo del primer trabajo que vamos a hacer en los prácticos de máquina. Nosotros recién vimos que las bobinas pueden tener una o varias espiras. Adentro, fíjense, acá hay tres tipos de elementos de bobina que se colocan en un inducido. En este caso tengo un conductor por dentro de la bobina, y ese valor U se llama lados de bobina por ranura y por capa. Acá está explicado. U vale 1, tengo un lado de ranura, un lado de bobina por ranura por arriba y un conductor abajo. Un lado de bobina arriba, un lado de bobina abajo. ¿Se acuerdan que la bobina en el ancho, este lado izquierdo de la bobina va arriba y este lado derecho de la bobina va abajo? Uno arriba, uno abajo. U vale 1. Muy importante. U, lados de bobina por ranura y por capa. En el caso de que haya dos conductores, o más de un conductor por dentro de la bobina, bueno, acá voy a tener U vale 2. Voy a tener dos lados de bobina por ranura y por capa. ¿Está bien? Tengo 2 y 2. Y en este caso, U vale 3. Tengo 3 lados de bobina por ranura y por capa. Tengo 3 lados de bobina por ranura y por capa. La ranura es la misma, ¿sí? La ranura es la misma, pero acá en vez de tener un conductor, acá tengo 2 y acá tengo 3. Adentro de la misma ranura. Evidentemente que acá el número de delgas va a ser un principio y un final. Acá tengo 2 principios y 2 finales, y acá tengo 3 principios y 3 finales. Evidentemente tengo que tener más delgas. ¿Cómo son las ranuras? Bueno, esas ranuras dependen de la construcción del inducido. Es decir, esta ranura es ovalada. En este caso tengo una rectangular semicerrada, y la que vemos generalmente, la que se utiliza, no es que esto otro no se utilice, es decir, el tamaño de la ranura tiene que ver también con la cantidad de conductores que debe alojar, ¿verdad? En este caso tengo, digamos, dos conductores, que serían como una especie de planchuela, que están en la parte superior de la ranura y en la parte inferior. Esos conductores están perfectamente aislados entre sí, ¿sí? Cada lado de bobina está aislado uno con otro, y aislado con respecto a la parte metálica. Acuérdense que este material es cobre o material conductor, y este que está por fuera es material magnético. Sería la parte del ferromagnético, la parte de acero. Como esto gira y está todo perfectamente aislado. El nombre de los aislantes es simplemente indicativo. Es decir, en la actualidad hay aislantes de muy buena calidad, y muchos de estos deben estar
ya reemplazado con los nombres que mantiene. Esto está sacado de un libro de Holz, que es bastante de la mitad del siglo pasado, o quizás antes. Como estos conductores están dentro de un rotor que gira a velocidad importante, esos conductores, si no están bien fijados y bien asegurados, tienden a salirse de la ranura. Por eso tienen arriba que acá está manejado como si fuera una madera o una cosa así, es de material aislante que sirve para fijar las bobinas y asegurar que la misma no se salga. Es decir, tiene una fijación. Es muy importante el aislamiento de la bobina y es muy importante hacer esa fijación. Ya les voy a mostrar una foto de cuando esta fijación se sale. Ya lo vamos a mostrar de máquinas reales, que nos tocó trabajar con eso. Bueno, aquí está cómo se han ido, cómo se aíslan estos conductores. La forma de ranura es una cuestión de diseño. Bueno, ya con todo esto que vimos, aquel inducido que se estaba terminando, acá lo vemos terminado. Es decir, en este caso es una máquina importante, una máquina grande, el colector, y están todos los elementos de bobina y ya asegurado todo, listo para ser incorporado al inducido. Esta es la representación gráfica del inducido. Ustedes están viendo de cómo se conecta el inducido con la parte de excitación y va a determinar cómo son el tipo de máquina a utilizar. Bueno, este es un diseño de una máquina. En los años anteriores, y varios de los que están cursando ahora, les ha tocado hacer el diseño de un motor. A partir de hace 2 años antes, bueno, cuando se cambió el plan a la parte de promoción, ustedes debían hacer el cálculo de un motor de corriente continua, y hacer el diseño y cálculo de motor de corriente continua y de un transformador. Ahora, con este tema de la promoción, esto se dejó de exigir. Pero en realidad se hacían un motor de este tipo. Fíjense el tamaño de esta máquina. Esta es una máquina vieja de 25 HP, ¿sí? Y fíjense, tiene casi 1 metro, 990 milímetros, casi 1 metro de ancho, bien digo, y de alto tiene 6,93, casi 700, casi 70 centímetros, así bruto. En la parte de arriba, en este corte, se ven cómo son, en este caso tiene 2 juegos de escobilla por un conjunto de 2 elementos con escobilla, es decir, sería 2 escobillas por polo. Aquí estarían los conductores del inducido, acá está el inducido, acá están los conductores, arriba están los polos, acá tiene toda la parte del colector, ¿sí? Y de este lado tiene la parte del ventilador, que la máquina debe ventilar. Bueno, la parte de abajo sería el cerramiento de la máquina. Aquí a la derecha vemos los polos principales, los polos auxiliares, el inducido con las ranuras, las perforaciones para la ventilación, y en este caso es una máquina de 1 a 2, sí, tetrapolar. Bueno, es la misma, todo lo que hemos estado viendo. Por parte, acá es un conjunto completo de cómo es una máquina. El largo de esta máquina, dijimos, 1 metro, 990, 610 de ancho, 700, o sea, flor de máquina para hacer UPA, ¿no? Debe ser bastante pesado. Bueno, nuestro trabajo práctico, los primeros van a ser de cómo se conectan los inducidos, volviendo al inducido, cómo se conectan los inducidos, los distintos tipos de rodamiento. Volviendo al inducido,
antes se utilizaban los inducidos de anillo, los conductores iban por fuera y por dentro de este anillo, y evidentemente que acá para hacer este diseño se aumentaba el tamaño del entrehierro y así que la máquina fuera menos eficiente. Quizá ustedes en el diseño, digamos en la parte didáctica, hayan hecho este tipo de bobinado, pero a los efectos nada más que didáctico de poder conocer bien cómo son las conexiones. Lo que nosotros estamos viendo son el inducido de tambor, el conductor con el lado de bobina, L, el flujo que atraviesa, que corta estos conductores, entra por un polo y sale por el otro, en este caso el conductor gira a la derecha, la distancia que hay entre un polo y el otro se llama paso polar, y en este caso el bobinado de tambor con el mismo criterio que veíamos antes, ¿no? Cómo están dispuestas las ranuras y el colector con sus celdas. ¿Cómo funciona esto? El flujo atraviesa, en este caso tenemos solamente dos conductores, acá está compuesto ya todo, el conductor está debajo de un polo por el que está atravesando esta línea de fuerza, este flujo, el giro es hacia la izquierda, y acá tenemos las delgas. Esta es una delga, esta es otra delga, y tiene las escobillas que son la vinculación del rotor, del inducido, con el exterior. Estas escobillas que acá se denominan carbón, fíjense cómo es el flujo magnético, cómo atraviesa, acá está el principio de la bobina, atraviesa el inducido, se cierra con la cabeza de bobina y se vuelve a conectar a la otra delga. Principio y final de bobina conectadas a estas escobillas. Acá está girando. Si aquí hay un gráfico, si esta expira, en este caso está dibujada, estas escobillas están dibujadas como si fueran anillos rozantes, pero en realidad están en un colector. A los efectos didácticos las separamos. Fíjense, esto está girando, en este sentido está cortando líneas de fuerza, y al cortar línea de fuerza en los bornes de la escobilla recibimos una fuerza electromotriz que, por lo que estuvo viendo por Lenz y por Faraday, 2B por L por B. B es la inducción, 2, porque son dos conductores los que están cortando línea de fuerza, el rojo que está arriba y el rojo que viene por debajo. L, la longitud útil, la que está cortando línea de fuerza, y B es la velocidad o el desplazamiento que está teniendo el conductor. Esto así está funcionando. Es como funciona y cómo genera la fuerza electromotriz. Al girar, si yo lo hago girar con un medio exterior, con la mano, hago girar este conductor, genero esta fuerza electromotriz. Si en esto, a través de esta escobilla, hago llegar una fuente de tensión, en este caso, como está graficado acá, es un generador, pero si yo acá aplico una tensión, en estos bornes de la escobilla aplico una tensión, por acá va a circular corriente. Al circular corriente, esto se va a desplazar, el campo magnético que actúa en este conductor con respecto a este va a hacer que se desplace y que se mueva. Es el caso del principio del motor. ¿Cómo funciona esto? Creo que vamos a tener que volver a conectar, ¿no? En el instante inicial, fíjense, el sentido de rotación de la espira es hacia arriba. Tenemos en este punto, el principio está en la 1, el final está en la 2, y está girando hacia la izquierda. Cuando esto se desplazó, pasó en la escobilla, en esta posición, tengo un polo, hablábamos de una dirección, genero un polo positivo y un polo negativo. Cuando está en esta posición, en la escobilla
se hace lo que se llama la conmutación. Fíjese, se desplazó el conductor, las escobillas estas se movieron y las escobillas, perdón, el colector se movió, las escobillas no están indicando de que hay líneas de fuerza. Acá se produce, que está cortando en línea de fuerza, acá este fenómeno, cuando pasa por ese punto, se llama conmutación, y acá ya dio la vuelta y el colector, en este colector de Delga, invirtió la polaridad. ¿Sí? El 1, que estaba en el más, ahora está en el menos, el 2, el conductor que terminaba en el 2, está en el polo positivo. Si tuviéramos un osciloscopio viendo esto, veríamos esta onda. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Esto es como ve la espiral, el flujo magnético, la línea de puntos, y esta es la curva de la tensión. ¿Está bien todo lo que estoy diciendo? ¿Qué ven de raro en todo esto? Gerardo, se está por cortar, así que cortá y Sí. dejalos con la intriga de los chicos, Bueno, con esto piensen un alterno rato. en continuo. Sí, pensemos un rato. Corte.